Génesis 22 dice, aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Isaac habló a su padre Abraham, Padre mío, y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego y la leña, dijo Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá. Que sí, el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre del Señor proveerá, como se dice hasta hoy. En el nombre del Señor se proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces Abraham volvió a sus criados, y se levantaron y fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Oremos, Señor, te damos muchas gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque nos permites leer tu palabra. Gracias porque nos permites además estar reunidos, Señor, y ahora que vamos a hablar acerca de ella, te pido que nos des sabiduría, nos des entendimiento, Espíritu Santo, y que nuestras vidas puedan ser edificadas, Señor, puedan ser animadas, puedan ser, si es necesario, consoladas, fortalecidas, Señor. Ayúdanos a verte a ti, Señor, en cada una de las líneas de este pasaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. A principios de los años 60, la pareja de misioneros canadienses Don y Carol Richardson fueron enviados a predicar las buenas nuevas del Evangelio a la tribu Sawi en Nueva Guinea, África. Este pueblo está compuesto por las aldeas Camur y Jinan, quienes por décadas habían librado batallas entre sí y donde nativos de todas las edades fallecían indiscriminadamente en virtud a sus costumbres caníbales. Acostumbraban a asesinar y a comerse a sus enemigos, los extranjeros. Sin embargo, esto no sucedió milagrosamente con los esposos Richardson, quienes lograron comunicarse en un principio a través de señas, y por lo menos ella lo hacía, logró comunicarse con ellos y le brindaba todo lo que ella sabía acerca de cuidados médicos, y él, el misionero, les enseñaba a manejar el hacha, un instrumento que era nuevo para ellos. Luego de aprender el idioma, lograron predicar el Evangelio de Jesús, pero la atención de la tribu se concentró
no en Jesús, sino en Judas. Para los Camur, la traición era la mejor de las virtudes. Mientras conviven con ellos, los misioneros presenciaron una oleada de violencia y finalmente los Hinan les advirtieron que si no dejaban la guerra entre sí, ellos irían de la aldea. El portal Bautistas.org cita lo siguiente: convocaron a una solemne ceremonia, ambos pueblos estaban presentes y en silencio. El cacique Camur arrancó de los brazos de su mujer a su único hijo y se lo entregó al cacique Hinan, quien lo aceptó como el hijo de la paz. El ambiente se llenó de los desgarradores gritos de una madre que había perdido a su hijo para siempre. Todos los guerreros pusieron sus manos sobre el bebé y concentraron un acuerdo que, según la ética de los Sawi, no podía ser violada por la traición. Mientras ese niño viviera, habría paz entre los dos pueblos. Asombrados, los misioneros vieron la oportunidad de comunicar el evangelio. Le contaron que teniendo un puente sobre el inmenso abismo que había entre los hombres, entre Dios y ellos, Dios había unido, y él envió a Jesús, su Hijo amado, a fin de ofrecer la paz a sus enemigos. Pero el ser humano lo rechazó y lo mató al Hijo de Dios en la cruz. Según los Sawi, cualquier posibilidad de paz habría sido anulada, pero el amor de Dios logró triunfar en virtud a la muerte y resurrección de Jesús. Él ofrece salvación y perdón, predicaban estos misioneros. Y le decían: a diferencia del mortal Hijo de la Paz, que algún día este niño morirá, Cristo vive eternamente. Este es un capítulo de la iglesia moderna que incluso está en película o en documental, de cómo esta tribu pudo conocer y cómo Dios utilizó a estos misioneros para ideárselas y a través de esa entrega de ese niño poder predicar el evangelio y que ellos lo pudieran entender. Pero ese ejemplo, amados hermanos, es apenas una pequeña muestra de lo que es o la verdad del evangelio, porque la verdad del evangelio es una gran verdad que estudiaremos en esta mañana a través del relato de Moisés en este capítulo 22 de Génesis. Y me hago algunas preguntas. ¿Por qué Dios probó a Abraham a través del sacrificio de su hijo? ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de la obediencia de Abraham para nosotros, para nuestra vida? ¿Estaba dando Dios un mensaje que conducía al cumplimiento de su plan eterno? Bueno, estas y otras preguntas, hermanos, son las que trataremos de responder en esta mañana a través de este sermón titulado El Señor proveerá. Yo sé que este término es bien conocido porque yo creo que en alguna de las casas de ustedes está ese aviso, por lo menos en la cocina o en la sala. Dios proveerá, Jehová Jireh. Pero hoy vamos a ver bíblicamente qué significa el Señor proveerá. Y en primer lugar, vamos a ver allí desde el versículo 1 que el Señor prueba a Abraham. Lo vamos a hacer a través de 3 puntos. El Señor prueba la fe de Abraham. Segundo punto, Abraham obedece al Señor. Y el tercer punto, el Señor proveerá un sacrificio. Entonces, el Señor prueba a Abraham como primer punto. El Señor probó la obediencia de Abraham con lo que más amaba. ¿Con quién? Con su hijo Isaac, de quien Dios mismo había prometido haría una gran nación. Esa es la idea de este primer punto. El Señor probó la obediencia de Abraham con lo que más amaba, con su hijo. Y el evento, hermano, donde estamos ubicados, allí empieza el versículo 1, aconteció después de estas cosas. Y es que este evento sucedió luego de la expulsión de Ismael, el otro hijo de Abraham, y la alianza de Abraham con Abimelech. Ese acuerdo que le había traído una vida pacífica y próspera a Abraham en Berseba.
ese es entonces el panorama de Abraham. Así estaba Abraham, estaba bien, un hombre próspero y en suma tranquilidad. Sin embargo, nunca estamos a salvo de las pruebas, mis hermanos. Los hijos de Dios somos regular y naturalmente probados. Los hijos de Dios somos natural y regularmente probados. Es decir, no se nos debería asombrar cuando Dios envía pruebas a nuestras vidas, porque de eso se trata incluso nuestra vida. Nuestro Señor fue probado y nosotros también seremos probados. En los versículos 1 y 2, entonces, vemos que Dios llama a Abraham y le da órdenes específicas. Y cada palabra que Dios le da en estos dos primeros versículos a Abraham eran palabras bastante fuertes. Eran palabras que cuando Abraham las escuchaba, lo más probable es que fueran como espadas que entraban en su corazón, que traspasaban el corazón de Abraham. Quiero que nos respondamos, basado en esos dos versículos, algunas preguntas. ¿A quién le pide Dios que sacrifique? Le dice, toma a tu hijo, Abraham. No eran animales, los cuales Abraham yo supongo que tenía muchísimos. Tampoco era alguno de sus criados o sus siervos. Él debía sacrificar a su hijo amado, a Isaac. ¿Dónde le pide el Señor que haga esto? Le dice que a 3 días de viaje. Y en todo ese tiempo, hermanos, solo ustedes imagínense ir viajando y pensando lo que significa sacrificar a su hijo. Abraham tendría todo el tiempo para meditar acerca de lo que iba a hacer. Pero ¿cómo lo debía hacer? El Señor le dice, ofrécelo en holocausto. Y quiero que entendamos una cosa, mis hermanos. Dios no estaba mandando a Abraham a matar a su hijo. Dios no estaba mandando a Abraham a asesinar a su hijo, sino que lo estaba mandando a presentarlo en sacrificio. No es lo mismo un crimen que un sacrificio. La vida de Isaac, como cualquier vida de un ser humano en este mundo, está cargado por la culpa del pecado. Y cualquier hombre merece la muerte por causa del pecado. Entonces lo que Dios estaba haciendo era ordenando a Abraham para que sacrificara justamente a Isaac. Y lo debía hacer con toda la solemnidad y la ceremonia con que se acostumbraba a hacer los holocaustos. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero el texto, mis hermanos, nos muestra que Dios mismo decidió probar a Abraham. Allí lo dice, en la segunda línea del versículo 1, Dios probó a Abraham. ¿Y cuál era esa prueba? Pues ya la sabemos, tal vez o probablemente la prueba más dura que un ser humano puede experimentar. Los que estamos acá y somos padres, podemos comprender y entender vívidamente lo que significa que a alguno de nuestros hijos o que a alguno de nuestros hijos algo le suceda. Pensemos en eso, en lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham, que entregara a ese niño que él amaba tanto y que además era el cumplimiento de lo que Dios ya le había dicho. El Señor le estaba ordenando a Abraham que sacrificara a su hijo. Ese pequeño era parte del cumplimiento de Dios para Abraham, de hacer de su descendencia una gran nación. Entonces surge la pregunta, ¿la promesa estaba en jaque tras esta petición celestial? ¿Esa promesa se iría a cumplir? En Génesis 21, Dios muestra cómo milagrosamente permite que Sara, a pesar de que era avanzada de edad, era una mujer longeva, concibiera y tuviera a Isaac. Y este niño, hermanos, era anhelado y era el cumplimiento de lo que Dios le había dicho a Abraham en Génesis capítulo 21, verso 12. Génesis 21, 12 nos dice,
Pero Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. Entonces, mis hermanos, la orden de Dios que Dios da a Abraham es realmente una prueba difícil, ¿verdad? Y lo que Dios estaba probando en Abraham era su fe. Si él verdaderamente había creído en Dios. La palabra prueba, mis hermanos, desde el pensamiento bíblico, es una demanda que Dios le hace a un creyente con un propósito. Y es el de fortalecer, escuche bien, el de fortalecer y el de madurar su fe. ¿Por qué Dios nos prueba? Él nos prueba con un propósito, que podamos fortalecer nuestra fe y que además nuestra fe pueda madurar, que podamos crecer. Al ver el ejemplo, mis hermanos, de Abraham, yo me pregunto, ¿está Dios por encima incluso de aquellos que amamos en esta tierra? Te pregunto a ti. ¿Es Dios lo suficientemente importante para nosotros de tal manera que si Él nos pidiese algo de lo que amamos aquí en este mundo, lo entregaríamos, obedeceríamos? Nuestra fe está tan bien cimentada que en Dios para llegar a sacrificar incluso lo que hace parte de nuestra vida, eso es lo que estamos arraigados. Son preguntas que usted podrá responderse y solamente usted sabrá si su fe es fuerte de tal manera que ese carro, que esa moto, que esa casa, que ese hijo, que esa persona, si Dios te la pidiera, ¿serías capaz y tendrías la facultad de dejarlo todo? ¿De abandonarlo? Sin duda, mis hermanos, la fe de Abraham era de admirar. Tenía una fe cimentada en Dios. Y Abraham simplemente escuchó la orden de Dios. Nosotros no vemos en el pasaje a Abraham haciendo nada diferente a simplemente escuchar, guardar silencio y ejecutar el plan. Él escuchó la orden de Dios y sin ningún tipo de reclamo, y que incluso tenía la oportunidad de haberle reclamado a Dios. Señor, si tú me dijiste hace poco que por medio de Isaac me ibas a dar descendencia y ahora me lo estás pidiendo en sacrificio. Pero ni siquiera eso hizo Abraham, sino que estuvo atento a las palabras de Dios para él. ¿Cómo estamos, mis hermanos, recibiendo la palabra de Dios cada vez que somos expuestas a ella? El Señor nos habla a través de la predicación expuesta, nos habla a través de la lectura bíblica, nos habla a través de su palabra. Yo te quiero preguntar, ¿cómo estás recibiendo la palabra de Dios? ¿Estamos recibiendo la palabra de Dios de una manera como nos enseña Dios y nos enseña el ejemplo de Abraham, que guardó silencio a pesar de que él tenía un arraigo a su hijo? Guardó silencio y simplemente fue y ejecutó, obedeció. O nuestro corazón está altivo y cada vez que el predicador habla, tal vez pensamos que es que está sacándonos la palabra o nos está sacando a propósito algo de nuestras vidas. Normalmente cuando terminamos o alguien termina de predicar, hay personas que nos dicen gracias, mi hermano, gracias. Y eso trae gozo al predicador porque vemos que la palabra de Dios está trayendo frutos. Pero muy pocos se acercan a un predicador y le dicen, oye, pastor, la palabra me dio muy duro. O estoy disgustado con usted porque la palabra fue fuerte para mí. Y a veces eso como que alarma, porque ¿será que la palabra no está disgustando a quienes la escuchan? ¿No está removiendo en el corazón el pecado que hay?
Pero mi hermano, la palabra de Dios es buena y es viva y es eficaz. Y cuando Dios nos habla, cuando nosotros estamos allá sentados y escuchamos la palabra de Dios, debemos recibirla así sea dura para nosotros. Porque Dios lo que está haciendo es formando nuestras vidas, enseñándonos y mostrando a través de la lámpara de la palabra cuál es nuestra realidad. Y la misma palabra que nos muestra nuestro error, nuestro pecado, nos da también la esperanza, nos muestra al Señor Jesucristo como la razón para la solución de nuestros pecados. Pero además de eso, mis hermanos, en segundo lugar, nosotros vemos que Abraham obedece al Señor. Desde los versículos 3 al 10. La obediencia como baluarte de la vida de Abraham lo conduce a su hijo al mismo altar de sacrificio. Abraham siempre tuvo fe en Dios. Abraham siempre tuvo fe en Dios. Y Abraham, a pesar de lo difícil que era, mis hermanos, esa petición de Dios, hizo todo lo necesario para escuchar y para ejecutar la orden de Dios dada a su vida. Y es que nosotros vemos en los siguientes versículos cómo Abraham desarrolla cada parte y ejecuta un plan para cumplir y obedecer al Señor. Y la diligencia de este hombre, de este siervo, fue inmediata. Dice el verso 3, Abraham se levantó muy temprano. Y vemos por lo menos algunas cosas. Lo primero es que él madrugó para preparar su viaje. Dice el dicho, el que madruga. Bueno, Abraham madrugó para preparar su viaje. Pero también dice la palabra que preparó un asno y lo cargó con todo lo que él necesitaba. Y no solamente se fue él con Isaac, sino que se llevó a 2 siervos por si necesitaba alguna ayuda. Y es increíble todo lo que Abraham hace. Toma a su hijo, que era el centro de la petición de Dios. Llevó todo lo necesario para el holocausto. Llevó leña, llevó fuego, llevó cuchillo. Planeó incluso la leña para el holocausto. No se confió en que donde iba a ir había la leña, sino que fue diligente a obedecer a Dios. Y dice la palabra de Dios que viajó por 3 días hasta el lugar donde el Señor le había indicado. Y aunque el texto, mis hermanos, no nos muestra el sentimiento de Abraham, o sea, no dice cuál era lo que Abraham sentía, yo me imagino, a pesar de su obediencia a este hombre, preparar todo este viaje y preparar todas estas cosas y llevarse a su hijo con lágrimas en sus ojos. Estaba llevando a su hijo a aquel lugar. Pero a su vez, hermano, a pesar de él, su fe estaba basada en la palabra de Dios por su vida. Y eso es tremenda enseñanza para nosotros. Muchas veces nuestra fe puede estar bien cimentada en Dios, pero aún así no siempre es fácil obedecer. Nuestra fe puede estar bien cimentada y nosotros decimos, yo creo en el Señor y respondo a las preguntas que hicimos hace un momento. Yo sé que si el Señor, Dios es mi Dios y si Él me pide algo, yo lo entrego, pero eso no va a ser fácil. Va a ser difícil. Abraham pudo haber discutido con el Señor, como lo dije hace un momento, pero él decidió obedecer. Y el relato, a partir de allí del verso 4, toma como otro tinte bien atractivo y está relacionado con la actitud de Abraham. Dice, al tercer día caminando, viajando, alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. La reacción de Abraham,
que él al divisar al fondo aquel lugar, el sitio del sacrificio, dijo, llegamos. Y le pidió a sus siervos que esperaran ahí mientras él y su hijo iban y adoraban a Dios. Se da cuenta que él tenía claro que él no iba a asesinar a su hijo, él iba a adorar a Dios. Pero dice al final del verso 5, adoraremos y volveremos a ustedes. La fe de Abraham estaba en que Dios lo iba a llevar allá y él iba a ir con su hijo, pero él iba a volver con su hijo. La fe de Abraham acá es reluciente. Para él estaba claro que Dios le había pedido sacrificar a su hijo, pero Dios mismo se lo iba a resucitar. Amén. Dios mismo se lo iba a resucitar y él volvería con el muchacho al pasar de las horas donde estaban sus criados. Tremenda la fe de Abraham. Y nosotros lo vemos y entendemos que Dios mismo que la fe de Abraham era que Dios mismo le iba a resucitar a su hijo. Porque Hebreos 11, 17 al 19 dice, la fe de Abraham, por la fe de Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y él, que había recibido las promesas, ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. ¡Wow! Abraham estaba completamente seguro que él volvería con su hijo. Y nosotros vemos, y hoy vemos la palabra de Dios y vemos todo lo que sucedió cuando el Señor vino y vemos cómo el Señor resucitó y nuestro mismo Señor resucitó de los muertos. Pero ¿Abraham acaso había visto a alguien resucitar? Por lo menos en el relato bíblico nosotros no vemos a nadie que se haya levantado de los muertos. Y la fe de Abraham era tan grande en el Señor que él sabía que el Señor, él le iba a entregar a su hijo en sacrificio y el Señor lo iba a levantar de entre los muertos. Pero una vez más, mis hermanos, la fe de Abraham fue probada porque mientras que él deja a sus criados y va con su hijo a aquel lugar, ocurre otro evento que para él como padre fue muy difícil escuchar. Dice el verso 6, tomó Abraham la leña y el holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo y tomó en su mano el fuego y el cuchillo y los dos iban juntos. Isaac, dice el verso 7, habló a su padre Abraham, Padre mío. Y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego y la leña. El niño o el muchacho llevaba la leña, lo que nos demuestra que no era un niño pequeño. Era ya un jovencito que tenía la capacidad de cargar la leña para el holocausto, para el sacrificio. Dijo Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Muchas veces nuestros hijos en medio de su inocencia prueban nuestra fe. Para Abraham pudo haber sido difícil ver el rostro de su pequeño y responder de manera contundente sin que su hijo se diera cuenta que hasta ese momento él sería el sacrificio, por lo menos hasta que el Señor proveyera un cordero. Y en la última parte de esta sección, mis hermanos, de la historia, es posible percibir el silencio sepulcral con que Abraham y Isaac vivieron ese momento. Porque el padre llevó a su hijo hasta el altar, lo ató fuertemente, puso la leña y tomó el cuchillo para degollar a su propio hijo. Y nosotros vemos aquí la sumisión de Isaac a su padre, que era la misma que Abraham tenía para con Dios. Y hermanos, no era simplemente
degollar al niño, el holocausto, tenía una serie de realidades y de cosas que ellos debían hacer, que el Nuevo Diccionario de la Biblia dice acerca de los holocaustos. Este sacrificio se hacía como una expresión de entrega total a Dios. Y quiere decir aquello que va arriba, la ofrenda que debía ser de ganado vacuno o ovejuno, según Levítico 1:2, o de aves, en el Levítico 1:14. El animal era sacrificado después que el ofertante ponía sus manos sobre él. Especial cuidado se tenía en limpiar adecuadamente el cuerpo del animal. Desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Todo el animal excepto la piel que era dada al sacerdote y las plumas, si era ave, se colocaban sobre el altar y era consumido a fuego. El holocausto es una ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Era necesario mantener fuego constante sobre el altar. Abraham debía hacer todo esto con su hijo. Lo que fácilmente sería hacerlo con un animal, debía hacerlo con su hijo. Hermanos, de verdad que la fe de Abraham estaba allí, firme hasta el último momento. El plan de Abraham era obedecer y esperar que Dios obrara y cumpliera, incluso que uniera las partes de su hijo y se lo resucitara. Y cumpliera su pacto con él. Matthew Henry comenta al respecto de esta escena. Abraham tomó el cuchillo y extiende su mano para dar el golpe fatal. He aquí un acto de fe y obediencia que merece ser un espectáculo para Dios, los ángeles y los hombres. Yo me imagino, mis hermanos, lo que dice aquí Matthew Henry. Estaba Dios mirando, pero también todo el cielo presenciando lo que ese hombre iba a hacer. Iba a sacrificar a su propio hijo. La diligencia, mis hermanos, a la hora de obedecer a Dios es producto de la fe que profesamos. Si crecemos en fe, vamos a estar mucho más cimentados en Él y seremos mucho más diligentes con respecto a lo que Dios nos manda en nuestra vida cristiana. Pero también, hermanos, la prueba puede ser corta como la de este hombre que duró unos 3 o 5 días, no sabemos, pero también puede ser larga. Eso lo sabe el Señor cuando Él nos prueba. Y debemos, hermanos, estar pendientes y saber cuándo Dios nos está probando. Porque a veces Dios nos está enviando pruebas y creemos y vivimos y andamos pensando que todo el mundo está contra nosotros. O que todo el universo se alineó contra nosotros. Y no vemos que es el plan de Dios, un propósito de Dios cuando envía las pruebas a nuestra vida. ¿Qué me está enseñando el Señor con esta prueba? ¿Qué quiere el Señor que yo mengüe para que Él crezca con esta prueba? ¿Nos estamos haciendo esas preguntas cuando Dios nos prueba? Cuando la cosa se pone color de hormiga. ¿Y cuál es nuestra actitud en ese momento, mis hermanos? ¿Existe la queja? ¿Existe la amargura? ¿Renegamos contra todos? ¿Discutimos contra todo el mundo? ¿O simplemente obedecemos como Abraham lo hizo? Y en tercer lugar, mis hermanos, nosotros vemos que el Señor provee un sacrificio nuevo. La fe de Abraham tuvo una respuesta celestial. Efectivamente, Dios proveyó un cordero para que fuese sacrificado en lugar de Isaac. En el último segundo, mis hermanos, ya Abraham había alzado su mano con el cuchillo para sacrificar a su hijo. Y allí se oyó la voz del ángel de Jehová, quien le decía a Abraham que no atentara contra su hijo Isaac. Dice el verso 11,
Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Yo creo que en ese momento Abraham le volvió el alma a su cuerpo. Era lo que él tal vez en ese viaje de 3 días estaba pensando: ¿será? Entre el cúmulo de posibilidades, él creía que el Señor le iba a resucitar a su hijo, pero tal vez será que podrá suceder algo así. Y el ángel de Jehová le dice: no atentes contra tu hijo, no atentes contra su hijo. Aquí la fe de Abraham se confirmó con su obediencia. Su fe estaba en aquel que proveería para el sacrificio. Ya lo tenía claro, ya se lo había dicho a su hijo. El plan de Dios es indudablemente no era que Isaac fuese sacrificado, mis hermanos. Dios apareció justo antes del último acto del sacrificio, el degollar la ofrenda. De inmediato Dios mismo proveyó el cordero para ese sacrificio. Y es que en ese momento nosotros vemos que Abraham volteó su mirada y encontró y vio a un animalito allí enredado. Dios había provisto el cordero. Allí estaba el cordero que tanto había esperado. Yo me imagino a Abraham soltando a su hijo con las manos temblorosas, tal vez llorando, apagando ese fuego, porque ya no iba a sacrificar a su hijo. Dios había llevado a Abraham a ese monte no solamente para probar su fe, mis hermanos, sino también para informarla. Dios estaba informando a Abraham, informando su fe. Dios le estaba mostrando que a través de un símbolo que Dios pagaría el precio de la redención. Y qué bueno, hermanos, es que cuando Dios nos prueba, Él no solamente nos está probando, nos está ayudando a madurar nuestra fe, sino que también nos está informando, porque usted y yo podemos decir que cuando hemos sido probados hemos aprendido muchas cosas. Hace algunos años, por allá en el 2018, mi esposo y yo estábamos recién casados y por designio de Dios, Él no permitió que nuestro primer hijo naciera. Y algo que el pastor le dijo y Keila le decía a Luz es: Dios te está permitiendo que vivas esto para que después enseñes a otras y puedas tener palabra de consolación para otras. Y después de que nosotros estuvimos y vivimos esa prueba de Dios, increíblemente empezamos a encontrarnos personas que estaban pasando por lo mismo o habían pasado por lo mismo. Y Dios pudo usar la experiencia y lo que Dios le había enseñado a mi esposa para enseñar a otros, a otras sobre todo. Dios lo hace, prueba nuestra fe para madurarla, pero también para informarla. El hecho de que Abraham no haya rehusado, mis hermanos, entregar a su propio hijo, es una verdad que nos conduce ¿a quién? A Cristo mismo. Dios no se rehusó a entregar a su propio hijo, al unigénito. Fue el mismo Padre el encargado de entregar a su propio hijo para que todos aquellos que en él creen puedan ser justificados, como le fue contado a Abraham. A diferencia de Abraham, mis hermanos, nuestro Padre Celestial sí entregó a su hijo.
y sí ejecutó el sacrificio del Hijo en la cruz. Por todos nosotros, por nuestros pecados. Juan capítulo 1, verso 29 dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro Señor fue sacrificado por su propio Padre. Él ejecutó el plan, el día, el universo. Ese día no fue el mismo. A las 3 de la tarde el cielo se oscureció, la tierra tembló y el manto del templo se desgarró para que tú y yo pudiésemos acceder ante el trono de la gracia de nuestro Señor. El libro El Ministerio Revelado de Edmund Cloyne dice en la página 62, el Calvario demuestra el amor del Padre por nosotros. ¿Cómo? Pablo nos señalaría la escena del monte Moriah. Él nos recordaría al hijo que era llamado el amado, el único hijo de Abraham. A Abraham se le pidió no escatimar a su amado hijo. Sentimos cómo se le parte el alma cuando Isaac le pregunta, Padre, ¿dónde está el cordero? Aún así, Abraham caminó con Isaac subiendo el monte, los dos juntos. Así también Pablo nos recordaría que el Padre Celestial llevó a su amado a la colina del Gólgota, cuando el Hijo, que para siempre complacía al Padre, clamó con fuerza, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre pagó el precio con su silencio. Lo que estaba haciendo el Señor en la cruz. Y cuando Él entrega su espíritu y dice, consumado es. Esa es una de las frases más gloriosas de la palabra de Dios. Porque en ese momento el Señor estaba diciendo, he cumplido el plan, he pagado por el pecado de la humanidad. No podemos entender, hermanos, cómo puede ser esto. Y sabemos que no podemos pensar en el Dios eterno en términos meramente humanos. Porque si alguno de nosotros se nos pidiera sacrificar a su hijo, lo más seguro es que dijéramos que no. Sin embargo, como Pablo, Juan nos recuerda que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios hizo lo que Abraham no tuvo que hacer. Él hizo a su Hijo una ofrenda por el pecado. Y dice Edmund Cloyne, terminando esta cita, debemos confesar de manera reverente que para Dios el costo de nuestra salvación fue todo. El costo de nuestra salvación lo fue todo. Costó todo. Costó la vida de su Hijo Jesucristo. Costó el sacrificio de Dios mismo, el pago por nuestro pecado. Glorioso es el Evangelio que nos ha tratado con tanta misericordia a pesar de nosotros. La verdad del Evangelio, mis hermanos, la verdad del Evangelio que Dios entregó a su propio Hijo, lo entregó por nuestros pecados, debe ser un recordatorio permanente en nuestras vidas. Yo sé que tal vez hemos estudiado, hemos leído este capítulo y esta historia, pero siempre es bueno recordarnos el Evangelio. Recordarnos que no somos nosotros los que hemos ganado alguna salvación delante de Dios,
sino que Dios mismo, a pesar de nuestro pecado, proveyó el sacrificio y Él mismo ejecutó el plan y sacrificó a su Hijo por todos nosotros. Esa debe ser una verdad que todos los días debemos recordarnos. Todos los días necesitamos el Evangelio. Amigo, nuestra fe debe estar puesta en el Cordero que ha vencido la muerte. Tal vez tú has puesto la fe en tantas cosas y vives una vida buscando cómo llenarla, cómo encontrar el favor de Dios, pero el favor de Dios solamente lo podrás encontrar si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. Él que se entregó por nuestros pecados, Él que murió por nosotros, es el único que puede darte salvación y entrada al Padre. Yo soy el camino, soy la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Amigo, ven a Cristo Jesús. No rehuses su llamado. Escucha la voz de nuestro Señor, quien ha entregado su vida, la vida más importante, y se ha humillado de tal manera para que todos nosotros podamos recibir vida eterna. Jehová Jireh, el Señor, ha provisto un sacrificio. Padre Santo que estás en los cielos, te damos muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas hoy una vez más que tú proviste un sacrificio, Señor, un cordero para morir por nuestros pecados, para morir por nuestra maldad, para morir y pagar por cada una de nuestras iniquidades. Y que hoy, Señor, podemos entrar confiadamente delante de la presencia de Dios. Gracias al sacrificio tuyo y gracias a tu inmenso amor, que nos amaste tanto que a pesar de nosotros, nos cambiaste nuestro corazón, hiciste una nueva criatura y hoy podemos profesar lo que tú eres, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.